está Dolores? Mucho calor acá. Bueno. Y no llueve. Bueno. Hola, ¿cómo están? Dale, vamos a mandar lluvia. ¿Sí está lloviendo en Río Cuarto? No, pero está previsto esta noche. Según el pronóstico, hay que ver si después se da. Que llovía esta Bueno, noche y creo que llovía el fin de semana en algún momento, sábado también, por ahí. está bien. A ver, yo no sé, Martina, Juli, ustedes tienen un poco más de idea. Faltan entrar algunos de los habituales, ¿no? Yo estoy con el celular porque la vez pasada desde la computadora el micrófono no funcionaba bien, así que hoy estoy con un poco más reducida la posibilidad de ver los que están conectados, ¿no? Ahí me fijo quiénes están del grupo. Sí, yo veo unos Paso 15 lista. conectados. Está Oliver, Igual, por ejemplo. Hoy estuve con el padre. ¿Está Oliver? sí, Oliver está, tengo entendido. Como está mudo, no me habla, Sí, entonces, ahí ahí está, mandó un ahí está. mensaje. Sí, lo estoy viendo, Eh, lo estoy viendo. Ah, dice que está sin cámara ni micrófono. Bueno, muy bien. Podemos arrancar si ustedes quieren. Sí. Después me imagino que se irán sumando los que faltan. No sé si faltan muchos más, pueden faltar un par. Seguramente en algún momento va a entrar Aldo de Perú, si no entró ya. Y bueno, creo que sí entró. y Arturo ahí Phil, ¿puede ser? Buenas noches. Hola, Gustavo. Buenas noches. Sí. eso, muy bien, muy bien. Ahí tenemos la representación peruana en esta reunión. Muy bien. También, no sé, iba a entrar una sobrina mía, María Cecilia, no sé si está por ahí. No veo ninguna María Cecilia. Bueno, seguramente Por ahí. entrará, si no, dentro de unos minutos. Es la única, creo, representante de Rosario, ¿eh? No tenemos otro rosarino en esta reunión, así que bueno. Muy bien, vamos a arrancar. Así que, a ver. Ahí entró ella. Ahí entró. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Buenas. Muy bien. Ya tenemos una rosarina, por fin. Ahora no me siento tan solo. Mi papá también. ¿Quién? ¿Tu papá quién? Ariel. Ah, cierto que los candeleros son rosarinos, está bien. Mira. No, ¿en ¿Viste? serio? Sí. Vendido. No, Nacieron ahí. es que esto de que estamos en la capital del fútbol nacional e internacional hace que todos se crean rosarinos ahora. ¿Qué va a hacer? Igual, literal que nacieron y se fueron. Nacieron y después vivieron en Cruz Alta, ¿no? Ah, mirá. Sí. Pero bueno, hoy tuve noticias de algo muy incipiente en Cruz Alta. Tenemos una familia ahí, pero ya hay algunos que se están empezando a agregar. Así que es como una extensión de Leones. Creo que vamos a comenzar ahí ya algún grupito más concreto en Cruz Alta, Ariel. Así que bueno. Ariel, ya que te tengo ahí, ¿por qué no orás y arrancamos? Bueno, hola a todos primero y oramos. Bueno, Padre amado, Señor, te bendecimos hoy. Gracias por este día que nos diste. Gracias porque podemos hoy compartir todas estas palabras que vos nos enseñás a través de Gustavo, Señor, y a través de toda la iglesia, porque todos, Señor, recibimos de tu revelación. Así que estamos muy agradecidos también por lo que haces en nuestras vidas, porque vivís obrando, Señor, para nuestro bien. Así que queremos bendecirte, Señor. Y queremos entender un poco más todo este tema, Señor, de tu venida, para estar mejor preparados, cada vez más dispuestos, Señor, como dice en tu palabra, para ser cada vez más santos, Señor, para esperarte.
Así que rogamos que tu Espíritu, Señor, esté obrando en cada uno de todos los que estamos acá en esta charla escuchando ahora y si hay alguien que también después, Señor, lo pueda escuchar. También que tu Espíritu nos guíe, Señor, nos revele todas las cosas que todavía nos faltan, porque no tenemos todo, Señor, toda la verdad tan clara. Pero te pedimos que vos, Señor, obres y nos sigas llevando por ese camino. Amén. Que todavía, Señor, no esté completo, pero te pedimos que vos nos sigas llevando, Señor, por tus caminos. Amén. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Sí, sí. Amén. Amén. Muy bien. Yo le di a ustedes una serie de pasajes para que leyeran, por lo menos los que están en el grupo. Por eso sería bueno que Cecilia, Aldo, que no sé si ustedes están en el grupo, puedan estar. Yo después puedo pasarle a Martina o a Juli los contactos de ustedes para que si ustedes quieren los agreguen en el grupo y anticiparse a cada conversación que tengamos, ¿no? Vamos a hacer, hoy el tema es un poco amplio, no sé si voy a terminar. Estoy pensando en ver si podemos completar alrededor de un 70% de un apunte bastante grande que tengo acá. Son 16 páginas que yo después les voy a pasar. Pero la idea que hoy tengo es abordar la enseñanza apostólica en cuanto al regreso de Jesús. O sea, básicamente lo que Pablo muy abundantemente nos dice, lo que nos dice Juan, aunque lo que nos dice Juan solo hoy voy a hacer referencia a alguna carta de Juan, no al Apocalipsis, que es la abundancia de Juan en cuanto a este tema está en el Apocalipsis. Tenemos muchas cartas de Pablo y tenemos solo 3 cartas de Juan, la segunda y la tercera con un solo capítulo, así que las cartas de Juan no son, digamos, tan abundantes. Y vamos a terminar viendo la enseñanza de Pedro en sus 2 cartas sobre el regreso de Jesús. Es esta última parte la que no sé si vamos a poder hacer tiempo hoy. Prefiero cortar y terminar de darla otro miércoles junto con algún otro tema que entiendo que va a ser útil que hablemos. Me gustaría, no sé, ¿lo están grabando ya? Está bien. Me gustaría, antes de meternos en pasajes bíblicos, que hagamos un pequeño resumen de lo que vimos hasta ahora. Lo primero que quiero decirles es una frase que me gustó mucho de un tal John Piper, creo que algunos de ustedes lo conocen, y él dice: amar la venida del Señor no es amar un evento futuro. Amar la venida del Señor es amar una persona. Entonces, quiero dejar sentado, antes de meternos en un montón de cuestiones cronológicas, y hoy vamos a hablar de cuestiones cronológicas, decirles que lo importante no es definir las líneas de tiempo, aunque hoy vamos a hablar. Lo importante es estar enamorados de Jesús, para que aquel día que Él venga, o sea que muramos antes, nuestra vida no sufra un corte, nuestra existencia eterna, sino que lo amemos el día anterior, que lo amamos sin verle, y a partir de ahí amarle todos los días porque ya le hemos visto. No sé si me entienden lo que quiero decir. Porque si no nos ponemos a ver cómo será esto, cómo será aquello, y lo importante no es eso. Lo importante es que Jesús viene pronto y que le vamos a ver y que le amamos. Ahora, dicho esto, vamos a una muy pequeña introducción de, para mí, dos charlas que deberíamos repasar, los apuntes que les di antes de meternos en esto. Lo primero es la enseñanza de Jesús en Mateo 24 y las 6 etapas que yo describí ahí. Las voy a enumerar muy rápidamente. Las primeras 2 etapas tienen que ver con señales que son progresivas y en aumento.
esas primeras 2 etapas las definí como todavía no es el tiempo, donde hay guerras, rumores de guerra, todavía no es el fin. Y la segunda es principio de dolores, que va a estar definida por algunas cosas que van a empezar a ocurrir. Va a haber falsos profetas y falsos cristos, o sea, va a haber engaño, va a haber una multiplicación de la maldad y va a haber una apostasía, un apartarse de muchos, un amor que se va a enfriar. También está el hecho de que el evangelio del reino va a ser predicado a todas las naciones. Pero como es hasta el fin, va a ir más allá de estas 2 etapas. La tercera etapa que vimos es lo que se llama la gran tribulación, que comienza cuando en el templo de Jerusalén es efectuado un hecho sacrílego. Y a partir de ahí comienza una persecución que entendemos es a los judíos, pero también a la iglesia. Eso va a durar un tiempo, que lo vimos después cuando vimos la profecía de las 70 semanas. Ahí voy a esta otra charla que quiero hacer referencia. Pero que culmina en un momento donde el sol se pone oscuro, donde las potencias de los cielos son conmovidas. Ahí es la cuarta fase, es sol oscuro y potencias de los cielos conmovidas. La quinta es la señal del Hijo del Hombre, el Señor que aparece en los cielos y todas las naciones lo ven y todo ojo le verá. La quinta fase. Y la sexta fase es cuando el Señor envía a sus ángeles a recoger a todos sus escogidos para encontrarse con Él en el aire. Esas son las 6 fases. Ahora vimos, al analizar la profecía de las 70 semanas de Daniel, terminamos deteniéndonos, después de hacer cálculos matemáticos y otras cosas, en la semana 70, en los últimos 7 años antes que el Señor venga. Y vimos que esos últimos 7 años comienzan con un pacto entre muchas naciones. La fase 1 y la fase 2 que vimos recién se produce, pero en un momento de esas fases, tal vez en la fase llamada principio de dolores, donde el mal se multiplica, donde hay mucho engaño, donde el amor de muchos se está enfriando, aparece un pacto entre muchas naciones. Ahora voy a hacer una pequeña referencia a ese pacto entre muchas naciones. Y a partir de ahí, en algún momento, va a aparecer un gobernante mundial. Y en la mitad de esa última semana, que son 7 años, no 7 días, a los 3 años y medio de ese pacto, se va a producir en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, un hecho sacrílego. Tenemos que unir esto que Daniel 9 nos dice con Mateo 24:15, donde dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y ahí comienzan tal vez los peores 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, estoy diciendo equivalencias, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y ahí es cuando regresa Jesús. Ahora, los apóstoles, y ahora me meto, ahí ya tienen ustedes una línea de tiempo. Puede haber preguntas. Después de ese pacto entre muchas naciones, ¿ya ahí se manifiesta el anticristo? No lo sé, tal vez no, tal vez es después. Parecería por otra profecía que aparece en Daniel 7, que es después. Algunos están muy... por eso pregunté si estaba Oliver, porque hemos cruzado algunas cosas con él. Algunos están muy inquietos con el pacto que se hizo el lunes 13 de octubre. Un pacto por la paz en Medio Oriente. Y algunos dicen, ¿será este el pacto? ¿Estaremos ya dentro de los 7 años? No lo sé. Algunos también pensaron lo mismo. Yo también, cuando el 21 de septiembre del 2024 hubo un pacto en las Naciones Unidas, un acuerdo, el acuerdo por el futuro,
hablando de paz mundial y seguridad global. Cuando digan paz y seguridad. No sé, tal vez son acuerdos y pactos precursores, figuras de aquel pacto que todavía no llegó. Puede ser. Alguno dice, pero ¿puede ser alguno de estos el pacto, aquel que da? No lo sé. No lo sé, tenemos que esperar que aparezcan otras señales que reafirmen que alguno de estos pactos puede ser el comienzo de los últimos 7 años. No, que no nos agarre un ataque de ansiedad. Tal vez no es ninguno de estos dos, como digo, y es como una imagen, como un presagio de aquel pacto que en un momento va a aparecer, y ahí sí vamos a estar en los últimos 7 años. Bueno, ¿está hasta acá? Porque ahora nos vamos a meter en lo que los apóstoles le van a decir a las iglesias. Hoy vamos a movernos al principio con lo que Pablo dice, y vamos a hacer alguna referencia a Juan. Y vamos a comenzar con un pasaje que es tal vez la carta última de Pablo. Es la carta donde él ya sabe que no va a estar cuando Jesús regrese. Ya sabe que él muere antes, por lo que dice en el capítulo 4. Pero le deja a su hijo Timoteo algunas indicaciones. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Otra versión dice, pero con sus hechos la negarán. Y dice, a estos evita. Pablo está describiendo acá una sociedad de los últimos tiempos. Y me da la impresión que de alguna manera está describiendo el ambiente religioso de los últimos tiempos y tal vez cómo va a estar una parte de la iglesia. Lo que Pablo describe acá no es lo que describe en Romanos 2 cuando habla del hombre de pecado, el hombre que está pecando. Acá no está hablando en sí mismo de prácticas de pecado, pero está hablando de una actitud, muchas de estas cosas del corazón, que ya tal vez si lo podemos describir es amadores de los deleites más que de Dios. Dice que van a tener apariencia de piedad, pero con sus hechos la negarán. Van a parecer cristianos, pero cuando vean cómo actúan, vamos a ver que no es así. Y dice, a estos evita. Está diciendo, esta gente está cerca de ustedes. Ahora, no quiero con esto que empiecen a ver a ver lo otro, a ver aquello en las iglesias o grupos donde están. No estoy hablando de eso. Pero estoy hablando que acá Pablo dice, al final va a haber algo muy extraño en la iglesia y en el mundo. Puede ser en algunas iglesias, perdón. Dice que los hombres van a ser amadores de sí mismos. El amador de sí mismo es el egoísta. Es todo para sí, no le importa el otro. Van a ser avaros, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. La avaricia es amor al dinero, es idolatría. Va a estar esto. Van a ser vanagloriosos. Me gusta una frase que encontré acá. Son aquellos que cuentan de sus propias virtudes. Es su propia gloria, aun si Dios sobra es a través de él. Soberbios, que son aquellos que se creen mejores que los demás. Yo estoy nombrando algunas, hay creo que 19 características del hombre de los últimos tiempos. Desobedientes a los padres. Hoy estamos viendo esto de una manera muy clara. Sin afecto natural, o sea,
no aman a quienes naturalmente deberían amar. A veces no aman a nadie, no se interesan por los demás. Y como dije recién, está el placer por encima de la devoción a Dios. No caben dudas que en la actualidad esto ya está presente, ya está entre nosotros y tal vez aumente todavía más. Ahora, esto que está ocurriendo, ¿cómo lo colocamos en esos 6 momentos que hablamos de Mateo 24? Claramente esto está en lo que llamamos principio de dolores. Está describiendo acá Pablo cómo va a ser esos principios de dolores que Jesús definió en Mateo 24. Es cuando Jesús dice en Mateo 24:12 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de casi todos se va a enfriar. Vamos a otro pasaje que nos dice otras cosas en cuanto a esos últimos años. Ahora vamos a ir a una de las primeras cartas de Pablo, la segunda carta a los tesalonicenses. Y vamos a leer del versículo 1 al 4 inicialmente, pero después vamos a ver si podemos leer un poquito más. Me gustaría que este pasaje lo podamos leer, si me tienen paciencia, un poquitito más que del 1 al 4. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 4 y después vamos a leer del 8 en adelante. Vamos a hacer un salto y vamos a dejar lo que queda en ese salto para una conversación o charla posterior. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, acá Pablo está diciendo, hay un hecho que son los dos juntos en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, hay algunos que ya están buscando ponerle fecha, decir viene en el 2035, viene en el 2028. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué es lo que no vendrá? La venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Acá está diciendo algo Pablo, antes del final de los 7 años. Antes que al final de los 7 años la iglesia se reúna con el Señor. Y acá fíjense, ya estoy diciendo algo que vamos a desarrollar mucho más la próxima vez que nos juntemos. El arrebatamiento, el rapto o nuestra reunión con el Señor, que es lo mismo, no se va a dar al comienzo de los 7 años como creen la mayoría de las posturas o de las iglesias. Bíblicamente entiendo y entendemos que ese arrebatamiento, ese rapto, se da junto con la venida del Señor cuando todo ojo le verá. Hay una idea de que, les digo, lo vamos a ver más la próxima vez que nos juntemos, pero hay una idea en muchas iglesias, que el arrebatamiento, nuestra reunión con el Señor, se da al comienzo de los 7 años. Es un rapto secreto, lo van a ver en películas, en libros, en novelas. Bueno, no creo nada de todo eso, tengo que decirles.
creo que bíblicamente el arrebatamiento o rapto de la iglesia, el reunirnos con el Señor en el aire, como vamos a ver, se va a dar al final y no al comienzo de esos 7 años. No es un rapto secreto, es un rapto visible a toda la sociedad, a todo el mundo. Aunque ese va a ser tal vez el tema de nuestra próxima charla. ¿Hay un rapto secreto? Ese va a ser el próximo tema que vamos a ver. Ahora, dice que estas dos cosas no se van a dar sin que antes ocurran otras dos cosas. Repito, para dejarlo bien asentado. La venida del Señor y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento, no se va a dar antes que ocurran otras dos cosas que son anteriores cronológicamente hablando. Una es una gran apostasía y otra es un gobernante mundial que va a aparecer en escena, que acá lo define como el hombre de pecado, el hijo de perdición. Son dos definiciones para el anticristo. Y fíjense lo que dice que se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios. ¿Qué templo está hablando? No es un templo cristiano, no había templos cristianos en el primer siglo. No es un templo de un dios pagano, de un dios romano o de una diosa griega, porque dice el templo de Dios. Entonces claramente tenemos que entender que al final de los tiempos, en algún momento, tiene que aparecer otra vez el templo de Jerusalén. Tiene que aparecer otra vez en escena. Yo sé que hay algunos de ustedes que incluso han investigado, que está todo listo para la reconstrucción del tercer templo, y bueno, no me voy a meter en eso, pero es una de las evidencias que al final de los tiempos tiene que aparecer en Jerusalén otra vez el templo judío. Así que creo que este pasaje ataca dos engaños. Lo vuelvo a repetir. Uno lo dije, el otro lo voy a afirmar. El primer engaño es que la venida del Señor puede ocurrir en cualquier momento. Hay hermanos que nos dicen, puedo decirlo porque acá hay una sola de Rosario y no se reúne en el mismo lugar que yo, así que puedo decirlo. Hay un hermano en Rosario que ustedes se lo encuentran y dice, hoy puede ser el gran día. Y claro, se encuentra conmigo y yo le digo, no puede ser hoy ni es mañana tampoco. Pero él dice que hoy puede venir el Señor. Y yo le digo, no puede ser. No puede ser. Entonces, no hay está basado esto en que varias partes de la Biblia parece que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Pero Pablo enseña en 1 Tesalonicenses 5 que para los que están en tinieblas, para los que están en ignorancia, para los que no han recibido revelación sobre el tema, para los que no lo han estudiado, va a venir como ladrón en la noche. Pero dice, ustedes no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vamos a estar muy atentos a las cosas que van a ocurrir para entender que ya viene, y en algún momento, tal vez hasta podamos entender qué día o qué año el Señor va a volver. La otra sí ya la mencioné, la otra engaño que creo que hay, y es el hecho de que el arrebatamiento es secreto y es al comienzo de los 7 años, ya lo mencioné, y no quiero volver con esto. Ahora, dice, ¿qué es lo que va a ocurrir ahí? Este pasaje de 2 Tesalonicenses, salto al versículo 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjense que algo va a salir de la boca y el propio resplandor de la venida de Jesús va a producir muerte en el inicuo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es un hombre endemoniado, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para todos los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Va a haber mucha mentira, mucho engaño de este hombre. Muy bien, este es el segundo pasaje que quería mostrarles. ¿Y dónde ubicamos esta enseñanza de Pablo? Claramente lo tenemos que ubicar ya dentro de los 7 años. Claramente acá no solamente hay gente que el amor se le va enfriando, hay una gran apostasía, un gran apartarse de la fe, de muchos. Entonces, es muy importante esto que estamos estudiando, porque al entender los últimos tiempos, nuestro corazón, nuestra pasión va a estar encendida cuando veamos que todas las cosas comienzan a ocurrir. Hay un pasaje que está en Lucas 21, 28, describiendo estos últimos tiempos. Recuerden que estaba en Mateo 24, en Lucas 21 y en Marcos 13. Pero en Lucas 21, 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, párense, afírmense, levanten las cabezas en señal de alegría y de victoria, porque nuestra redención está cerca. Claramente, ¿dónde ubicamos en esos 6 períodos que dije este segundo pasaje que vimos de 2 Tesalonicenses? Claramente la apostasía se va a mostrar cuando la maldad se multiplique más, cuando venga la persecución y este hombre empiece a engañar a muchos. Ahí va a aparecer la apostasía. Así que tal vez la podemos ubicar como algo progresivo en los primeros 3 años y medio de esa semana, pero claramente de una manera muy intensa en los últimos 3 años y medio. Porque va a haber un combo de engaño, de enfriamiento y multiplicación de la maldad y de persecución. ¿Cuándo podemos ubicar también en esos últimos 7 años la aparición del anticristo? En algún momento de los primeros 3 años y medio, al principio, al final, no sé, en algún momento va a aparecer como parte de ese pacto entre muchas naciones. Va a aparecer este gobernante mundial, que finalmente cada vez va a hacer milagros, se va a enseñorear, y va a llegar un momento que va a rodear Jerusalén, y va a atacar Jerusalén, y va a entrar en el templo. ¿En qué me baso para decir que va a rodear Jerusalén? Vean Lucas 21, el pasaje paralelo a Mateo 24. Lo dice, cuando veáis a Jerusalén rodeado de ejércitos, sabed que su hora ha llegado. También esto está en el Apocalipsis, ¿eh? En Apocalipsis 11 está algo de esto también. Muy bien. Ahora, quiero decirles esto, porque entro en una segunda parte de enseñanzas de Pablo y en algún momento vamos a desembocar en alguna palabra también del apóstol Juan. Mateo 24 nos dice muy resumidamente, Jesús habla de las últimas fases, por decir así, del sol oscuro, de su aparición y de la reunión de los santos o arrebatamiento. Pero ¿qué va a pasar realmente ahí? Me gustaría ahora, ya les estoy diciendo en el esquema dónde tenemos que meterlo, en la línea de tiempo. Esto que vamos a leer ahora está ahí al final de los 7 años, pero es tan glorioso que me gustaría que podamos detenernos un poco en esto para alegrarnos con aquel momento, porque hasta ahora lo que les dije es para dar miedo, parece una película de terror. Porque le hablo de apostasía, le hablo de persecución, ¿no? Le hablo de engaño, y uno dice, uy, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo? Bueno, quiero decirles que la esperanza que tenemos es lo que nos sostiene en los momentos difíciles. Lo que esperamos condiciona nuestro presente. Puede ser muy difícil lo que estamos viviendo,
pero si lo que esperamos es glorioso, con paciencia lo esperamos, con paciencia soportamos lo que se viene. Esta fue lo que inspiró a los primeros cristianos. Ellos sufrieron un montón de cosas, desde despojo de sus bienes, como dice Hebreos, hasta maltratos físicos, torturas y aún muertes. Pero tenían su mente, su corazón puesto en el regreso de Jesús y no les importaba nada. Habían encontrado el tesoro en ese terreno escondido. Habían encontrado la perla de gran precio. Habían encontrado aquello para lo cual valía la pena vivir y aún morir. Era Jesús, era su amado. Entonces ahora quiero hablar de eso, porque hasta ahora parece que el panorama es tan oscuro. Pero recuerden, esto yo lo dije y lo vuelvo a decir, que la Biblia presenta los tiempos finales como un parto. Y hay dolores de parto. Acá me están escuchando algunas mamás. Esto lo he repetido en otros ámbitos y perdón si soy repetitivo, pero es muy gráfico de cómo van a ser los últimos tiempos. ¿Por qué digo las mamás? Porque cuando las hermanas que están aquí presentes y que son mamás, les dijeron van a tener un bebé, no pensaron en los dolores de parto, pensaron en aquel bebé que venía. Y sabían que los dolores venían y se prepararon para eso. Y cuando se acerca al tiempo del nacimiento y empiezan las contracciones y son cada vez más frecuentes y son cada vez más intensas, se han preparado para sufrirlas. Mucho, fundamentalmente, sobre todas las cosas, porque esperan aquel momento donde el llanto de un bebé va a alegrar sus vidas de una manera gloriosa. Yo sé que las mamás entienden mucho mejor esto que quiero explicar. Entonces, así son los últimos tiempos, así es lo que describí recién, son los dolores de parto que cada vez se hacen más frecuentes, cada vez más intensos, pero no estamos pensando en los dolores aunque los sufrimos, estamos pensando en la gloria que viene dentro de poco, en la gloria del alumbramiento, en la gloria de la mañana después de una noche oscura. Así que quiero que vayamos a dos pasajes. El primero está en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Es un pasaje, la realidad es que casi me lo he aprendido de memoria, de tanto leerlo y mirarlo y sentir un impacto en el corazón. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, ante la muerte de seres queridos, por ejemplo. Hermanos, la tristeza de ustedes tiene que estar, es normal. El afecto natural del que hablábamos antes hace que cuando alguien muy querido muere, haya en nosotros una tristeza. Pero tu tristeza, dice Pablo, no puede ser desesperada como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y es la base de nuestra fe, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, del mismo valor es lo que voy a decir ahora. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y atención, porque está metiendo un elemento que hasta ahora no vimos, o vimos muy por arriba. Y está diciendo que así, de la misma forma que Jesús murió y resucitó, también, en un momento, Jesús va a traer a los que durmieron en él. Por eso dice, traerá Dios con Jesús, con la venida de Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Otra versión dice, les voy a decir lo que Jesús nos enseñó. Y quiero decirles que ahora va a hablar del arrebatamiento y está diciendo lo que Jesús nos enseñó. Claramente está refiriéndose a los evangelios, especialmente Mateo 24, que es donde aparece el tema de la reunión de los santos. Y dice,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Acá está Pablo creyendo que él va a estar vivo cuando el Señor vuelva. No precederemos a los que durmieron. Bueno, está diciendo, los que murieron en Cristo van a ir antes que nosotros. ¿A dónde? Espere. Ahora lo aclara, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, escuchen, va a haber una voz de mando del Señor. En la primer charla de todas, cuando dijimos por qué estudiar, dijimos el Jesús que viene no es el que nos presentan muy bien algunas series de televisión, el que estuvo aquí hace 2000 años atrás. El Jesús que viene es un Jesús que viene con voz de mando, como un guerrero. Y dice que viene con voz de mando, con voz de arcángel. O sea, se van a escuchar voces de arcángeles. No sé si alguna vez escucharon voces de ángeles. Algunos se han escuchado, pero se va a escuchar voces de ángeles. Y con trompeta de Dios, escuchen el impacto de ese momento. Y dice que con todo eso descenderá del cielo. Mateo 24 nos dice, el sol se va a oscurecer. Todas las luces se apagan, porque está por llegar, está por aparecer el actor central de los últimos tiempos. No es un suceso, es una persona la que viene, al que amamos. Viene para estar con nosotros. Porque el Señor mismo dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, acá está donde, ¿qué es lo primero que tienen los que murieron en Cristo? Que los que están en la iglesia, pero todavía no murieron, pero están cuando el Señor venga. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué tenemos que esperar que pase en ese momento final? Una gran conmoción. Jesús dijo en Mateo 24 que cuando el sol se oscurezca, la potencia de los cielos serán conmovidas. Ruidos, gritos, voces de mando. Pero de repente, eso es en los cielos, en la tierra, personas empiezan a levantarse de las tumbas. Y nosotros estamos ahí mirando por unos segundos todo eso. Esto va a pasar, hermanos. Y la iglesia no habla tanto de la resurrección de los muertos. Y yo me imagino ahí al papá de Ronnie, por ejemplo. Y me imagino al papá de Priscila, y me imagino a mis padres, y me imagino a tantos otros que murieron con su fe en Cristo Jesús, levantarse. Carlos nos comentaba la vez pasada, Ronnie, a mí, un hombre que fue de mucho valor para él y que falleció. Ese hombre se va a levantar también. Carlos, lo vas a volver a ver con un cuerpo glorificado. Va a ser un momento tan tremendo. Y los que quedamos, ahora vamos a leer otro pasaje que describe esto, pero dice que en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, también nosotros vamos a ser transformados. Ahora quiero hablar un poquito más, porque vamos a seguir siendo hombres y mujeres, pero con otra naturaleza. Hombres de carne y hueso, no almas que flotan, pero con otra naturaleza. Esto es una locura, pero la Biblia lo enseña, ¿y qué quieren que haga? Lo tengo que enseñar. Y termina diciendo, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aléntense con estas palabras. Obviamente, repito, este pasaje tiene que ver con el final de esos 7 años. Tiene que ver con la aparición de Jesús. Tiene que ver con el arrebatamiento. En ese momento se va a cumplir lo que Jesús prometió en Juan 14, del 2 al 4. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Cuando leemos esto, muchas veces pensamos, Jesús fue a preparar un lugar, cuando me muera voy a ese lugar. No está diciendo eso Jesús. Está diciendo que fue a preparar lugar y que nos va a venir a buscar para que estemos con Él. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Jesús viene? No viene derecho a la tierra. Fíjense en la descripción de este pasaje. Aparece en el cielo, se abren las tumbas y los muertos en Cristo empiezan a subir. Y mientras van subiendo, nosotros somos transformados si quedamos hasta ese momento. Algunos dicen, pero ¿vos creés que va a estar vivo cuando Jesús venga? Y yo digo, y bueno, si Pablo lo creyó, ¿por qué no lo puedo creer yo con respecto a mí mismo? De todas maneras, quiero decirles, y vuelvo al pasaje, que cuando dice en el versículo 17 que leímos recién, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, en el original dice los sobrevivientes. Y la palabra sugiere que va a haber muertos por causa de la fe, pero algunos vamos a sobrevivir. Yo les quiero decir, permítame una locura, hago un paréntesis y un comentario loco para después volver. A veces he pensado, qué lindo sería estar vivo para cuando Jesús venga, ver todo esto. Y la otra opción es que muera como mártir. Y no sé, a veces me he puesto a pensar qué es lo mejor. Si morir como mártir y ahí resucitar enseguida, o estar vivo cuando Jesús venga. Bueno, cada uno ore al Señor y vea que esto es locura, un paréntesis con mi locura, ¿no? De todas maneras, los mártires en la eternidad van a tener una dignidad diferente. Esto lo podemos ver después, pero está, por ejemplo, en Apocalipsis 20. Ahora, ese día, porque fíjense lo que leímos en Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese día será un día de lamentación para los que rechazaron al Señor. Esto va a ser muy trágico, va a haber una gran tragedia y una gran fiesta. Pero va a haber un indescriptible júbilo para los que le temen, porque los muertos en Cristo van a resucitar. Quiero ir a otro pasaje, donde habla de lo mismo, pero para introducirme en un tema que algo tenemos que decir, y que tiene que ver con nuestro cuerpo, lo que yo les dije recién. ¿Qué tenemos que esperar? También este pasaje, voy a 1 Corintios 15, también este pasaje nos va a hablar de qué va a ocurrir después de esto, porque ahí se termina todo, estamos en el aire y estamos con el Señor. No. Hay un momento descrito en Apocalipsis, descrito en algunas profecías muy tremendas del Antiguo Testamento, como en Zacarías 14, después si quieren pueden leerlo, que Jesús finalmente, con todos los santos, va a bajar ya y va a poner sus pies sobre la tierra. Hay muchas ideas de cómo va a ser ese tiempo. No escapa al alcance de lo que estamos hablando. Pero le doy algunas posturas. Algunos creen que Jesús baja después de algunos días sobre la tierra y se posa sobre el monte de los Olivos enfrente de la puerta oriental de Jerusalén. Hay otros que creen que en realidad Jesús desciende sobre Egipto y empieza una procesión hasta el monte de los Olivos.
Yo todavía lo estoy estudiando al tema. Así que no sé, tengo sensaciones encontradas. Pero ese pequeño momento no es lo esencial hoy. Lo esencial es que veamos qué va a pasar en ese momento y qué va a pasar después. Así que vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Y voy a leer primero del versículo 20 al versículo 28. En realidad voy a parar en un momento y voy a saltar este pasaje para volver a este pasaje. Ahora van a ver. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, es el primero que resucitó. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por el pecado de Adán todo tiene que morir. Pero por la resurrección de Cristo, todos nosotros, aunque estemos muertos, vamos a recibir vida. Pero cada uno en su debido tiempo. Cristo, las primicias. Hace 2000 años atrás, Jesús resucitó. Es las primicias. No es como la resurrección de Lázaro que volvió a morir. Cristo resucitó con cuerpo humano para vivir eternamente, con un cuerpo nuevo, diferente del que tenemos hoy. Cuerpo humano, pero diferente. Vuelvo al versículo 23, porque me voy a detener ahí. No voy a pasar por unos minutos al 24. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Hay una resurrección, lo mismo que dice 1 Tesalonicenses. Los que son de Cristo en su venida. Esta, como la carta a los tesalonicenses, son las primeras cartas de Pablo. Cuando Pablo creía que él iba a estar vivo cuando Jesús volviera. ¿Y por qué paro en el versículo 23? Porque en el versículo 51 del mismo capítulo hace una ampliación del 23. Es una ampliación del versículo 23 en varios versículos. Déjenme leerlos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, mi cuerpo, hermanos, que se va corrompiendo y envejeciendo todos los días, se vista de incorrupción. Y esto mortal, voy camino a la muerte, claramente, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y está haciendo referencia a Isaías 25:8. Sorbida es la muerte en victoria. No va a estar más la muerte y va a haber victoria. Y como dice Oseas 13:14, vamos a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hasta acá es muy coincidente con todo lo que vimos de 1 Tesalonicenses. Y describe el momento del regreso de Jesús y la resurrección de los muertos para recibir al Señor en el aire. Pero ahora vuelvo al versículo 24, porque hasta ahora, Mateo 24, 1 Tesalonicenses 4 y ahora 1 Corintios 15, estamos en todos los casos hablando hasta la venida del Señor y el arrebatamiento. Pero ¿y después qué pasa? ¿Qué va a ocurrir después? Luego el fin, versículo 24, cuando entrega el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido, todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine, que Jesús reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo
de sus pies. Empieza un momento, un período de gobierno de Jesús sobre la tierra. Este período está profetizado en todo el Antiguo Testamento. Podemos hablar de decenas de pasajes. Este período está profetizado en Apocalipsis 20, donde aparte nos dice de cuán largo va a ser ese periodo, y habla de un periodo de 1000 años, el milenio. Ustedes pueden ir a Zacarías 14, como dije antes, pueden ir a Isaías 2, del 2 al 5. Pueden leer todo Isaías 11, pueden leer Isaías 65, y etcétera, etcétera, etcétera. Y pueden ver cómo va a ser este periodo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Me olvidé de un pasaje del Antiguo Testamento, todo el Salmo 2, léanlo también. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Muy bien. Aclaremos algo, algunas aclaraciones antes de avanzar. Si ustedes leen Apocalipsis 20, no me quiero meter todavía en Apocalipsis. Esta resurrección de la que hablamos es llamada la primera resurrección. Pues como vamos a ver más adelante, va a haber dos resurrecciones. Una al comienzo de este periodo de reinado de Jesús, ya la describimos, ya vimos cómo es. Y otra al final de los 1000 años. Cuando hablemos del milenio, porque vamos a tener una charla sobre el milenio, vamos a ver por qué 1000 años, si yo creo que literalmente son 1000 años. Pero como así lo describe Apocalipsis 20, déjenme hablar del milenio y de los 1000 años. De toda manera les adelanto, creo que van a ser 1000 años, porque así lo dice Apocalipsis. Ahora, vemos que, según lo que describe Apocalipsis, al comienzo del milenio, ya vino Jesús, ya resucitaron los muertos en Cristo, ya estamos acá, ya Él está reinando, ya el anticristo fue destruido, ya otra persona que aparece en Apocalipsis llamado el falso profeta fue destruido, ya se inauguró el lago que arde con fuego y azufre. Hermanos, hoy el infierno no está inaugurado, es un lugar de tormento terrible que Dios preparó para el diablo y sus ángeles, pero al final seres humanos van a ir ahí. Terrible. Entonces, tenemos que ver que hay una primera resurrección que se da con el regreso de Jesús y que describimos. Son los santos en Cristo que resucitan. La segunda resurrección, la de los impíos, solo va a ocurrir 1000 años después. Ellos van a resucitar al final y van a ser juzgados por el Señor y condenados. Y repito lo que dije antes. En el momento del arrebatamiento recibimos al Señor en el aire, pero después de un periodo de días o de horas, no lo sé, no tengo todas las definiciones claras, el Señor va a venir sobre la tierra para destruir al anticristo y sus ejércitos y comenzar ese reinado de 1000 años que describimos recién. Dos observaciones finales. Y con esto termino la exposición de hoy. La primera tiene que ver con el cuerpo nuevo que vamos a recibir. Quiero leer dos pasajes y acá meto Juan. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3.
Amados, le dice Juan. Amados, qué expresión de cariño, ¿no? Ahora somos hijos de Dios. Y déjenme decirles esto, hermanos queridos, ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tu estado final todavía no se manifestó. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En aquel momento, en la venida del Señor, esa transformación va a producir una semejanza completa a Jesús. Nuestros cuerpos van a ser semejantes al del Jesús resucitado. Si ustedes quieren ver en los últimos capítulos de cada evangelio cómo era ese Jesús que resucitó. Aparecía ahí en una pieza sin que la puerta se abriera. Tenía marcas, por lo menos las marcas de su sufrimiento en la cruz. Comió miel. No sabemos muchas otras cosas, hay algunas descripciones, pero vamos a hacer como Jesús es. Ahora, yo anoté algunas cosas acá. Jesús aparecía y desaparecía, a veces no era reconocido, algo en su aspecto era diferente. Pero también andaba con los discípulos, comía con ellos. Entonces, otro pasaje está en Filipenses 3, 20 y 21. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y la verdad que a veces les digo, a veces me cuesta levantarme, de algunos lugares las rodillas me hacen mal, a veces tengo algunos dolores, me estoy poniendo viejo y es verdad. Y la verdad que casi como que es como una humillación, ya no puedo hacer cosas que antes hacía. Aparte de la tendencia a pecar y todo lo que eso significa. Pero dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Y cómo va a ser esto? Muchos dicen, pero ¿cómo va a ser? Yo no sé cómo va a ser. Sé que va a ser en un abrir y cerrar de ojos y sé cuál es el poder que va a actuar para transformarme. Porque dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es el mismo poder de este rey. Tremendo, glorioso, el que va a transformar nuestros cuerpos. De manera que no va a haber más el deterioro que nos lleva a la muerte. De manera que no va a haber más enfermedades, más limitaciones. Porque nuestros cuerpos van a ser como el de ese Jesús que resucitó. Lo final que quiero decir tiene que ver con qué va a ocurrir con el anticristo. Pero quiero decir algo antes, porque hay mucha confusión a veces con respecto a los que murieron en Cristo. Por ejemplo, ¿dónde está el papá de Ronnie? ¿Dónde están mis padres? Por ejemplo. Yo creo que están en el cielo. No están durmiendo, como dicen algunos, especialmente los adventistas. Yo creo que están en el cielo. Sus espíritus, sus almas están en el cielo. Yo creo que están con el Señor. Esto es lo que dice Pablo en su carta a los filipenses. Pero no es el lugar final, ni es el estado final. Hermanos, hermanas, Dios nos creó seres humanos, cuerpo, alma y espíritu. El que muere separa una parte de la otra por causa de la muerte, que es por causa del pecado. Pero en aquel momento, aquel día final, donde ya el efecto del pecado no esté más, los muertos en Cristo van a resucitar con cuerpos nuevos. Y nosotros vamos a ser transformados. Pero mientras tanto, mis seres queridos, tus seres queridos, muertos en Cristo, están esperando
David Ponson, que es un hombre que hemos leído mucho, dice que el cielo hoy es una sala de espera. Hay un montón ahí esperando aquel día. Si ustedes leen Apocalipsis 6, dice que hay una multitud diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el Señor dice, esperen un poquito más, ya viene el día. Segunda Tesalonicenses, y con esto termino, capítulo 2, versículo 7. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis, un versículo más. Habla, no lo vamos a leer, pero el versículo 21 de Apocalipsis 19. En realidad toda esa última parte habla de cómo Jesús tenía una espada que salía de la boca, la cual destruyó a todos los enemigos. No lo vamos a leer, pueden leerlo ustedes, Apocalipsis 19 del 11 al 21. Con esto quiero terminar, diciéndoles que en la venida del Señor, especialmente cuando Él ya desciende sobre la tierra, se va a producir una batalla. La batalla se conoce como Armagedón. Está ahí en Israel el monte Meguido, y ahí está Armagedón. Y es el lugar donde aparentemente se va a dar, según el Apocalipsis, esta batalla final. Yo pararía acá, porque se ha hecho tarde. Me falta todavía una parte que vamos a terminar de ver la próxima vez que hablemos. Sobre qué enseña Pedro. Hablamos de Pablo y un poquitito de Juan. Un poquitito de Juan, te repito, porque no nos metimos en el Apocalipsis. Pero falta ver qué es lo que Pedro nos dice y agrega a lo que ya hemos hablado. La próxima vez que nos juntemos, quiero que terminemos con esto y hablemos de el tema del rapto. Algo hablamos hoy y algo le adelanté, pero ¿por qué creo que no va a haber un rapto secreto? ¿Por qué me detengo casi una charla? Porque vamos a terminar de ver esto y después vamos a ver lo del rapto secreto. ¿Por qué me detengo para dar una charla solo de eso? Una conversación solo de eso. Porque creo que ha sido uno de los grandes engaños que tenemos hoy adelante. Hace décadas que a través, otra vez digo, de películas, de series, de libros, de series de libros, de mucha enseñanza, se nos ha enseñado que un día nos vamos a levantar y vamos a ver que quedó alguien en una cama y el cónyuge no está, un colectivo está andando y de repente el chofer no está, y está el colectivo que chocó para algún lado, y un montón de cosas así, como que de repente aparece y un montón de gente desaparece en el mundo. No existe tal cosa en las Escrituras, y quiero que lo veamos con la Biblia abierta y con una actitud abierta, porque yo sé que muchos de ustedes han visto de estas películas, de esta serie y de estos libros. Así que me gustaría que lo enfoquemos en la próxima charla que tengamos juntos. Muy bien, hasta acá. Yo no sé si hay alguna pregunta, o muchas preguntas, o ninguna pregunta. Gustavo, recién cuando dijiste, a mí siempre se me hizo un poco de lío con el tema de los que ya murieron, ¿no? O sea, vos decís, entendemos que están con el Señor en el cielo, pero Sí. con un cuerpo que todavía no es el cuerpo glorificado. No están con cuerpo.
No están con Es como cuerpo. A ver, están yo no en el quise espíritu. meterme en el Apocalipsis, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Apocalipsis 6:9. Todavía el Señor no volvió, está ahí, falta poco. Pero Apocalipsis 6:9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Las almas. Y clamaban a gran voz diciendo, Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo. Hay un estado de descanso, ¿viste? Algunos creen que en el cielo hay continua adoración y alabanza. Algo debe haber, pero no sé. Acá lo que sí dice que están descansando. Claro. Hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, están ahí hasta el momento que se completen todos los que van a ser muertos en Cristo. Y después va a ocurrir algo que es lo que ya describimos. Entonces, hoy, Ronnie, mis padres, tu papá, está su alma en la presencia del Señor. Su alma. Yo hago así porque es la idea de que uno tiene de un alma, algo que flota, ¿no? Está bueno. No sé si es así. Hay cosas que en ustedes tienen que entender que nuestra mente humana está limitada para comprender realidades celestiales, ¿no? Algunas entendemos y otras no. Es como dice 1 Corintios 13, en parte vemos, en parte profetizamos, hasta que el día sea perfecto, donde ya vamos a ver todo. No va a hacer falta la profecía, ya se cumple todo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, pero pensaba también que qué lindo, ¿no? Esa parte que dice, erguíos, levantad vuestras cabezas, ¿no? Ese momento que el Señor aparezca y qué tremendo, ¿no? Sí. La sensación después de un periodo de sufrimiento muy grande, la gran tribulación, Sí. qué lindo poder, bueno, ver eso y esto de que vamos a recibir al Señor en el aire. Es tremendo, es tremendo. O sea, obviamente no lo entendemos, pero Eso me da bueno, alguna vamos a estar idea flotando. también. Sí, sí. Bueno, puedo decirle algunos pasajes del Antiguo Testamento que son extraños. Por ejemplo, Isaías 11 en algún momento dice, y van a volar sobre los hombros de los filisteos. Y sí, qué sé yo, no sé. Qué tremendo. Tremendo. Qué bueno. Amén. Muy bueno. Y tal Muy vez, bueno. no sé, tal vez pienso que estoy en Argentina en ese tiempo y de repente salgo volando y aparezco en, no sé, me llamó el rey al trono y aparezco en Jerusalén. Qué sé yo, no sé. Se terminaron esos terribles viajes transoceánicos de 11 horas, se terminaron, ya está. Qué lindo. Qué bueno. No sé, viajaremos a la velocidad de la luz, no sé, hay cosas que se nos escapan, ¿no? Qué tremendo. Sí, bueno, tenemos que hablar, y tal vez sea la última charla. Sí, acá Oliver dice que va a haber un primer viaje a Israel gratis, sí, creo que algo de eso va a pasar. Esto dice Pousa también. Esto dice Pousa, ¿no? Tenemos que hablar, yo la idea que tengo es terminar esto, que me falta un poquito, yo después les voy a pasar a las chicas el apunte, y hablar sobre cómo va a ser este tema, este error del rapto secreto. Quiero hablar un poquito de eso. Que gracias a Dios hay hermanos hoy que están hablando lo mismo en este sentido. Mucho de lo que hablamos hoy, lo que hay hermanos, creo que a algunos les comenté, acá lo puedo decir, leí un libro de Mariano Senewal de 500 páginas, que se llama Maranata. Algunos de los que están acá lo están leyendo al libro. Y quedé impactado porque en un altísimo porcentaje, en un altísimo grado, estamos pensando lo mismo. Y lo bueno es que yo tengo acá algunos poquitos con los que puedo hablar estas cosas, pero este hombre lo habla a multitudes y yo me alegro porque la verdad de Dios está corriendo en cuanto a este tema, ¿no?
Entonces estoy impactado por lo que Dios está haciendo. Creo que está preparando a la iglesia que no va a aflojar. Está preparando a la iglesia que va a perseverar hasta el final. Está preparando a la iglesia que cree que la buena noticia no es que Cristo, no es solo que Cristo murió y resucitó, sino que viene otra vez para completar nuestra salvación. Esto es tremendo, y esto se está estableciendo en muchos lugares de todo el mundo, ¿no? Y después quiero que hablemos también, porque es lo que genera más interrogantes, y yo tengo que decirle que no tengo todas las respuestas, sobre qué va a pasar, los últimos pasajes del Apocalipsis, o capítulos, el capítulo 20 y parte del 21. Tenemos que hablar del milenio, tenemos que hablar. Que creo que va a estar como tal, que creo que está en todo el Antiguo Testamento. Yo desde que me metí con alguno de estos temas, la realidad es que se me abrió el Antiguo Testamento, muchas de las partes proféticas. Quiero que lo hablemos también. Nos tenemos que poner un poquito de acuerdo con fechas, y dentro de 15 días, el miércoles 5 de noviembre, vamos a tener la próxima, si les parece. Ahí vamos a tener que fijar una última charla, y creo que ahí va a ser bueno un parate después. Y ver cuándo lo hacemos, qué miércoles lo hacemos, la última charla. O sea, el programa es, si quiere anotar, el miércoles 5 de noviembre, después lo pueden poner en el grupo Julio, Martina. El miércoles 5 de noviembre vamos a terminar de ver lo que los apóstoles enseñaron, y vamos a hablar sobre el rapto, el supuesto rapto secreto, entre comillas, que no es tal. Y después tenemos que fijar una fecha para hablar sobre el milenio. Y yo fijaría, si a ustedes les parece, una última conversación sin tema, donde yo quiero escucharlo a ustedes. O sea, yo voy a venir acá y me voy a quedar callado, esperando sus preguntas, sus dudas, sus aportes, todo lo que ustedes quieran. Entonces tendríamos 3 charlas por delante. La primera ya está fijada la fecha, es el 5 de noviembre. Las otras 2 tenemos que pensarlas, yo déjenme que lo vea un poco, porque a las 2 semanas estamos muy cerca de un retiro que varios de los que están acá van a estar, y espero que otros que no pensaban estar puedan estar. No le pido a Aldo que venga de Perú, pero podría venir de Perú, no habría problema, sería buenísimo. Ha venido para retiro de Senegal 2 veces, Aldo, así que no sé por qué tenemos nosotros que no tenga, qué tiene Senegal que no tengamos nosotros, así que podría venir con Jazmín, con la esposa, sería buenísimo. Pero sí estamos ahí muy cerca del retiro que tenemos, donde nos vamos a ver las caras, donde vamos a poder hablar de estas cosas en Villa Giardino. Y repito, muchos de los que están acá van a estar, y los que no están invitados para estar también. Sé que han sido invitados, pero bueno, pero ahí tenemos que fijar un poquito la fecha, porque nos quedaría o el miércoles anterior o el posterior, y tal vez tengamos que dar un poquito más de tiempo para hablar sobre el milenio, ¿no? Pero bueno, básicamente creo que acá terminamos. Y bueno, es una bendición. Sí. Podría ser, podría ser. Sí. Podríamos ir al Apocalipsis. Podríamos ver un tema que yo no estoy seguro, porque podría plantearles temas que no estoy seguro, a ver qué piensan ustedes. Por ejemplo, esto que especialmente Senegal dice, y que también dice un hombre que hemos leído mucho, un tal Joel Richardson, esto de que Jesús no baja en el Monte de los Olivos, sino en Egipto, y a partir de ahí empieza una procesión con todos sus santos hasta Jerusalén. Para mí fue sorpresivo, es un hallazgo. No digo que es así, no lo como de entrada, pero me saca pasajes. Hay una profecía en Isaías que dice, Jehová viene sobre las nubes sobre Egipto. Y yo digo, epa,
Después si quieren les muestro, ¿no? Epa, digo yo. Y ellos están muy claros en esto. Este hombre, Joel Richardson, escribió un libro que se llama Del Sinaí a Sión. Dice que así como el pueblo de Israel, que el recorrido del pueblo de Israel por el desierto es una figura de lo que va a pasar en los últimos tiempos. No lo sé. Sinceramente se me quemaron los papeles, me gustaría estudiarlo un poco más el tema, pero podemos sacar temas como estos, ¿no? Hay otras preguntas. Cuando hablemos del milenio, ustedes van a ver que aparecen otras preguntas, porque yo creo que en el milenio va a haber seres humanos de dos realidades diferentes. Acá les tiro un... Van a estar nosotros con cuerpo nuevo, pero van a quedar naciones, va a quedar gente como la que tiene. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Hay un montón de preguntas para hacer. ¿Qué pasa? Algunas puedo contestar algo, otras no sé. Nosotros vamos a comer. Y si vamos a comer en el milenio, ¿qué vamos a comer? Porque yo estoy creyendo que no vamos a comer carne. Algunos se ponen muy mal con esto, especialmente los argentinos. Bueno, pero yo digo, si el león se va a convertir en herbívoro, ¿por qué nosotros no? Bueno, son preguntas que tengo, un montón, ¿no? Pero que podemos... Sí. Ahora, pues, puede ser, estoy comiendo un repollo y digo, qué buen chorizo estoy comiendo. Parece chorizo entrerriano. Sí, bueno. Bueno, hermanos, los dejo acá. Gracias a ustedes por seguir, porque el número se mantiene miércoles a miércoles, así que... Pero bueno, nos vemos en 15 días. Dale. Chao, hermanos. Gracias, Gustavo. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Saludos. Chao.